Cuando el apóstol Pablo estaba presentando defensa ante el rey Agripa, había sido tomado prisionero y está relatando todo lo relativo a su conversión. Utiliza algunas palabras muy interesantes. Entonces, en el momento en que Jesús se le presenta, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y justamente a partir de este momento, el apóstol Pablo relata las palabras, pues hasta entonces desconocidas, que escuchó directamente del Señor Jesús. Y le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y le habla más cosas, pero mira, fue enviado a los gentiles para que abriera los ojos de los gentiles, para que se convirtieran los gentiles de las tinieblas a la luz. Más adelante, en otra porción del discurso al rey Agripa, le dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oigan ustedes, dice que el apóstol Pablo está diciendo que él nunca decía nada diferente de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, lo que había de suceder, que el Cristo había de padecer y que sería el primero de la resurrección de los muertos. ¿Y para qué todo eso? Para anunciar luz. Así lo dice textualmente. Libros de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. He leído pues toda la parte del discurso ante el rey Agripa, de versículos, 14, 15 en adelante, hasta el 23. Cuando el apóstol dice al pueblo, se refiere específicamente al pueblo de Israel. Por eso dice que fue resucitado para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Al pueblo de Israel y a los gentiles. Para anunciar luz. El programa de esta noche se llama precisamente ¿conoces la luz de Cristo? Parece una pregunta que está de más. Cualquiera va a decir, claro. Bueno, no te precipites. Posiblemente conoces el poder de Cristo o el amor de Cristo o el perdón de Cristo. Pero vamos a ver si conoces la luz de Cristo. El mismo apóstol Pablo nos escribe, les escribe a los Corintios y nosotros leemos en el capítulo 4, versículos 3 y 4 voy a leer. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí nos está diciendo, uno, que Cristo es la imagen de Dios. Muy bien.
Y que el Dios de este siglo, esta vez el adversario, con todos los nombres con que nos va a ser presentado el texto del Nuevo Testamento, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, el que no va a creer, su entendimiento quedó sin ojos para que no les resplandezca, o sea, que no les vaya a llegar la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Óigame, hermanos, el evangelio, ya no estamos hablando del evangelio de Dios ni el evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo. Para que a los incrédulos no les resplandezca esa luz, su entendimiento fue cegado. Están condenados a no ver el resplandor y la gloria que hay en el Evangelio de Cristo, que refleja, manifiesta y proyecta luz, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Continuamos. Ahora vamos exacta y puntualmente a la porción de la Escritura donde vamos a presentar una promesa de Dios para ti. Pero en esta línea, en la línea de lo que estamos hablando, de la luz de Cristo. Bien, entonces vamos a ver si tú la tienes. Cuando empezó el programa, todos la tenían. Ahora vamos a ver cuando termine el programa qué tenemos que hacer para no quedarnos sin alcanzar las promesas como está escrito. Muy bien, vamos a la epístola del mismo apóstol Pablo, a quien leo, a quien disfruto y también a quien predico. Epístola a los Efesios, capítulo 5. Vamos a mirar versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hago un paréntesis ahí. La luz es lo que manifiesta todo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios tiene que ser la manifestación de los hijos de la luz, porque el mismo apóstol dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El mismo Efesios 5:8. Entonces, la manifestación de los hijos de la luz, pues debe ser en luz, ¿verdad? Porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual, o sea, porque la luz es lo que manifiesta todo, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es lo que nos dice la porción. ¿Dónde está la promesa? La promesa es que Cristo te va a alumbrar. Condiciones y restricciones. Tienes que despertarte. ¿Quién? Tú, que duermes. Y tienes que levantarte de los muertos. Y entonces te alumbrará Cristo. Si no te despiertas, o si te despiertas y no te levantas, no se cumplen las condiciones para que Cristo te alumbre. Para que Cristo te alumbre, debes haber despertado de la inconsciencia, de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz y despertar de ese sueño pesado de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tienes que levantarte
como lo he hecho yo, como lo debemos hacer todos nosotros, levantarte de los muertos, de entre los muertos. Muy bien. Ese levantamiento incluye no solamente lo que tú haces por las mañanas cuando sales de tu cama, incluye un levantarse, un sublevarse, un rebelarse, levantarse contra el mundo que está en esa condición. Esto es una proclama, esta no es un proverbio. Esta es una invitación a la sublevación, a la rebelión, a que te levantes contra la muerte que es la que venía operando en tu vida y la que opera en los hijos de desobediencia y en todos los que todavía están dormidos. El filósofo Sócrates decía que el conocimiento estaba en el interior del discípulo, solo que el maestro debía acercarse a él y alumbrar. Y la luz iba a hacer aparecer, surgir lo que estaba ahí latente, lo que estaba ahí dormido desde los siglos y edades, para que puedas ser despertado al conocimiento del principio, para que recuerdes que tú oíste al Padre y aprendiste de Él. ¿Ves? Esto enseñaba Sócrates. El mismo principio teníamos en el colegio apostólico. En el año 99, en el patio principal donde se formaba el grupo de los 600 alumnos que teníamos en el colegio, entonces mandé escribir un gran mural que decía que nosotros, los directivos del colegio, no veíamos a esos estudiantes como unas vasijas vacías que teníamos la obligación y la responsabilidad como profesores y educadores de llenarlos de conocimiento, como unos cuencos, como unos tiestos, y les echábamos ahí la tabla periódica de los elementos y los logaritmos y las tablas de multiplicar y las tablas de la ley, cualquier tabla. Eso es para la carpintería, no, para la relación de maestro a discípulo. El discípulo no es una vasija desocupada a la que se le llena de información. Lo que colocamos ahí en el colegio es que cada muchacho que había ahí, lo mismo que cada uno de los que estamos aquí reunidos a esta hora, somos lámparas y estamos ministrando el aceite para que puedan encenderse. Todo está ahí dispuesto. Entonces, es el mismo principio filosófico de Sócrates. La misma palabra alumno es un poco ofensiva porque es la negación de la luz, que no hay lumen, lumine, no lumno, alumno, no tiene luz. No, esa no es la manera. Esa es una manera arrogante. No, por eso el Señor no habla de alumnado, sino de discipulado. Haced discípulos, enseñándoles. Y eso es lo que estamos haciendo. Discipulando, enseñando, ministrando, renglón tras renglón, palabra tras palabra.
Cuando miramos en el texto griego esta porción de la epístola a los Efesios, pues vemos unas palabras que son muy bonitas y además poéticas. Riman, pero no nos conducen muy lejos. Las palabras son egeiro y exegeiro. Egeiro, despiértate, y exegeiro, levántate. Ex, o sea, para afuera, fuera de la cama. Ya. Egeiro y exegeiro. Muy bien. Pero el hebreo sí nos regala un banquete maravilloso. El levantarse, que dice levántate, es cum, que nos habla de lo que yo les decía hace un momento. Como se levantaron los hijos de Israel contra los hijos de Madián, que no es levantarse por las mañanas. ¡Ay! No es ese levantarse. Es un levantarse a la guerra, contra la muerte, por la vida. ¿Ves? Ese es cum, así con ese acento, cum. Es muy, muy profundo y muy claro. Y el despertar, todavía mejor, cuando dice despiértate. ¿Sabes la palabra que utiliza el hebreo? Ur. Sí, Ur, U-R, de donde Dios llamó a Abraham. Si ves lo que está haciendo, si ves la simbología, la tipología, la sombra, la figura de lo que está anunciando ahí, para poder venir de Abraham hasta David 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde entonces al Mesías, a Cristo 14. ¿Por qué no empieza con Adán? ¿O con Enoc? ¿O con Noé? No, con Abraham, porque lo llamó de Ur, despiértate. Esto es lo que traduce directamente del hebreo. Es fantástico, o sea, cuando estudiamos un poco más en profundidad los textos, nos deleitamos porque es como una Biblia completamente nueva. Se abre la escritura. Porque con la escritura cerrada o sellada, vamos a poner un ejemplo. Miremos el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Blanco y rubio. Su cabeza como oro finísimo. Claro, si es rubio, como oro finísimo. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de escritura cerrada, sellada. Mi amado es blanco y rubio con su cabeza como oro, con cabellos crespos negros como el cuervo. Ahora pongamos un ejemplo de una escritura abierta, así, abierta como una ventana por donde entra la brisa de la mañana. El apóstol Pablo está diciendo que está muy triste por causa de los judíos que se están quedando por fuera. Voy a leerles el texto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No necesita interpretación. ¿Ves? De los israelitas son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ahora, ya cuando entremos a profundizar, pues claro, vamos a encontrar que pues no vino así, porque pues Él es nacido de Dios. Pero ese no es el punto. El punto es, mira cómo hay escrituras cerradas, como cabellos rubios y dorados, negros como el cuervo, y cómo puedes encontrar que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en una dices, pero necesito luz para interpretar. Claro, la luz de Cristo. En otra, resplandece, sola, solita, se puede entender. Muy bien, entonces tenemos una promesa de Dios para ti. Recapitulando, entonces te dice la palabra que te despiertes, que te levantes y te alumbrará Cristo. ¿Quieres la luz de Cristo? Tienes que despertar. Y si ya estás despierto, tienes que levantarte, tienes que sublevarte, tienes que salir de Ur, dejar la tierra y la parentela, dejar la carnalidad, dejar esa naturaleza caída, dejarla y rebelarte, sublevarte contra la condición de muerte. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y te alumbrará Cristo, es la promesa. No está diciendo, acérquense a la reunión y les alumbrará Cristo. No. Lean la Biblia y les alumbrará Cristo. No. Oren y les alumbrará Cristo. No. Levántense al devocional y les alumbrará Cristo. No, no y no. No tuerzan las escrituras. Cada cosa es cada cosa. Y todo tiene su lugar. ¿Ves? En una ocasión, un amigo mío le preguntó a alguien que estábamos ahí en un grupo de compañeros de la universidad y le dice, Roberto, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un piano y un orinal? Y dijo, no. Dijo, por eso no lo invito a mi casa, porque se orina en el piano. Entonces, bueno, necesitamos saber la diferencia que hay, porque sí la hay. No todo es lo mismo. Entonces, no es que si yo oré, me alumbró Cristo. Si yo me arrepentí, me alumbró Cristo. Si yo perdoné, me alumbró. No, no, no. ¿Ves? Cada cosa en su lugar. Y ahí está una maravillosa promesa de Dios para ti con sus condiciones que aplican para este caso. Suficiente ilustración por esta noche. Me ha dado mucho gusto poder estar estos minutos en línea con ustedes. Un fuerte abrazo y mañana estamos madrugando a nuestro devocional. Descansen.